Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a empezar la primera clase del segundo periodo, la cual está comprendida en primera instancia por el sustantivo y el adjetivo. Pero antes de iniciar la lectura, antes de iniciar la temática, vamos a hacer una pequeña lectura que se llama El león y el mosquito. Cierta vez un mosquito se le acercó a un león y le dijo: "No le tengo miedo, señor león. Usted araña con sus garras y muerde con sus dientes. Eso también lo hace una mujer defendiéndose de un ladrón. Señor león, usted no es más fuerte que yo. Y si cree lo contrario, demuéstremelo". En este mismo momento lo desafió a un combate. Dicho esto, el mosquito hizo sonar su zumbido y atacó al león picándole muchas veces alrededor de su nariz donde no tiene pelo. El león, muy incomodado, empezó a arañarse con sus propias garras hasta que por fin renunció al combate. El orgulloso mosquito hizo sonar nuevamente su zumbido y voló por doquier alegremente, jactándose de su victoria, pero sin darse cuenta fue a enredarse en la tela de una araña. En cuestión de segundos, la araña se acercó al mosquito atrapado y antes de devorarlo, el mosquito se dijo: "Pero qué vergüenza conmigo. Yo, que he luchado contra los más poderosos y los vencía, voy a parecer a manos de un insignificante araña". Moraleja. ¿Cuál sería la moraleja de este cuento para ustedes, estudiantes? Espero lo hayan entendido, lo hayan escuchado, pero mi moraleja para este cuento es que no importa qué tan grandes sean los éxitos en tu vida, cuida siempre que la dicha por haber obtenido tus éxitos no arruinen todo. Los pequeños pueden vencer a los fuertes con inteligencia y valor, pero no siempre serán invencibles. Esta es la moraleja del día de hoy, la reflexión. Espero que ustedes allá en familia estén disfrutando, gozando de la compañía de sus padres, de sus hermanos y de todas aquellas personas que hacen parte de su familia. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con el sustantivo. El propósito es reconocer los sustantivos según su género, su número, su significado, su forma y su composición. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo designa persona, animales, cosas materiales, inmateriales, como por ejemplo, si yo digo persona, digo Mario, Juan, María, José. Si digo animales, puedo decir perro, gato, león, tigre, etc. Cosas materiales, cosas que tienen, son tangibles, tienen un peso y una masa, pueden ser percibidos por los sentidos, como un libro, un lápiz, un carro, una persona. Bueno, cosas inmateriales. Está la humildad, la pureza. Son cosas que no pueden ser percibidas por los sentidos, como la pureza, la belleza, la fealdad, la humildad, etc. Si yo vuelvo y retomo al sustantivo, voy a decir: María compró un perro ayer. María es el sujeto, compró un perro ayer, es el predicado, pero siempre todo sujeto lleva impreso un núcleo, como todo predicado también lleva impreso un núcleo. En este caso, María, que hace las veces de sujeto, es un sustantivo o nombre,
que viene a cumplir esa función. Lo mismo sucede con compró un perro. Compró vendría a ser el núcleo del predicado. ¿Cómo se clasifica el sustantivo? El sustantivo se clasifica según el género, el número, el significado, la forma, la composición, etc. Los sustantivos según el número, el género, pueden ser masculinos o pueden ser femeninos. Si yo digo, por ejemplo, el perro, el niño, el gato, el reloj, el juguete, eso cumple la función de ser un sustantivo masculino. Pero hay algunas reglas que son bien importantes para nosotros poder desarrollar esta actividad. Para poder identificarlos según el género y según el número. Tenemos sustantivos que terminan en N. Tenemos, por ejemplo, el peón, el león, el campeón, el camaleón. Esos son sustantivos que cumplen la función. Tenemos sustantivos que terminan en N, como el loro, el oro, el mico, el oso, etc. Tenemos sustantivos que terminan en R, el amor, el dolor, el autor, el compositor. También tenemos sustantivos que terminan en S, como el anís, el compás, el jueves, el cactus. Son sustantivos que a pesar de que terminan en S, se consideran sustantivos que están en masculino, pero también están en singular. Tenemos sustantivos que terminan en E, como el elefante, el copete, el hombre, el aceite. Y a su vez tenemos también sustantivos que terminan en L. El fusil, el clavel, el panal y el pastel. También tenemos sustantivos que no cumplen la regla, son excepciones, como la fuente, la imagen, la nube, etc. Hay una segunda regla, que son sustantivos que terminan en ma, en na y en ta. Por ejemplo, tenemos en ma el problema, el grafema, el clima, el aroma, etc. También a su vez tenemos sustantivos que terminen en ta, el cometa, el astronauta, el profeta, el artista, etc. Ahí es donde encontramos sustantivos que terminan en. Eso es de acuerdo a lo que son las raíces griegas, ¿no? Tenemos algunas excepciones como de la cima, la dama, la trama, la cuna, la cometa. También aquí podemos encontrar el cometa, pero la cometa es la que comúnmente en agosto se eleva. Y el cometa, pues es el astro en ese caso. Tenemos los días de la semana. Dentro de los días de la semana tenemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, bueno, etc. Tenemos sustantivos compuestos como el tajalápiz, el portarretrato, bueno, etc. También hay sustantivos que se pueden considerar o se consideran femeninos, como la mujer, la gata, la vaca, la niña, la cama, bueno, etc. Hay algunas reglas que son bien importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a
a determinar cuándo es un sustantivo y qué género cumple, si es masculino o femenino. Tenemos el caso de sustantivos que terminan, por lo regular siempre se dice que cuando un sustantivo termina en A se considera femenino, como es el caso de la cama, la gata, la olla, la matera, etc. Tenemos sustantivos que terminan en umbre, como la cumbre, la pesadumbre, la muchedumbre, la costumbre. También a su vez tenemos palabras, sustantivos que terminan en ie, como la serie, la carie, la especie, la calvicie. Esos son sustantivos que terminan en ie. Tenemos también sustantivos que terminan en ión, como la canción, la pasión, la religión y la difusión. Sustantivos que terminan en dat, como la caridad, la solidaridad, la piedad, la ciudad. Sustantivos que terminan en tat, como la amistad, la lealtad, la mitad y la pubertad. Como ustedes pueden notar, todos estos sustantivos que se consideran femeninos tienen el artículo la, en este caso, es el determinante que los acompaña dentro de una oración o dentro de cada una de estos ejemplos. Vamos con sustantivos según su número. Bueno, según su número, hay sustantivos que son singulares y que son plurales. Los sustantivos singulares son aquellos que solamente son uno. Y los plurales son sustantivos que son dos o más. Tenemos sustantivo plural, singular, lápiz, mesa, casa, niño, reloj, bomba, llave, etc. Sustantivos plurales, lápices, reglas, cuadernos, carros, personas, etc. Para formar estos plurales o estos sustantivos en plural, hay ciertas reglas que nosotros debemos tener en cuenta para poder formarlos. Como es el caso de palabras que terminan en A, como casa, el plural sería casas. Sustantivos que terminan en E, como sería, casa, casas, taza, tazas. En sustantivos que terminan en E, tenemos lote, lotes, elefante, elefantes. Sustantivos que terminan en O, oso, osos, foto, fotos. Sustantivos que terminan en I, alelí, alelíes. Aquí, ya en la anterior, simplemente, si el sustantivo termina en vocal, simplemente agregándole la partícula S, o la S, simplemente se forma el sustantivo, el plural del sustantivo. En este caso, son palabras que terminan en I, U, que al formarse el plural, tenemos que agregarle la partícula es. En el caso de alelí, alelíes, maniquí, maniquíes, bambú, bambúes, en ese caso. Hay también sustantivos que simplemente, si terminan en una consonante, pues le agregamos la partícula es, como el caso de canción, canciones, mansión, mansiones, etc.
Sustantivos que terminan en Z, como para formarse el plural, agregamos la partícula, cambia la Z por C, por la C, y se le agrega la partícula es, como es el caso de pez, peces, codorniz, codornices. Ese es el caso de los plurales. Sustantivos según su número. Ya lo habíamos dicho. Ahora miremos algunos sustantivos que en singular siempre se van a expresar en singular. No tienen un plural tampoco, como el caso de este, oeste, norte, caos, salud, sed, sur, occidente, etc. Algunos sustantivos que siempre se van a expresar en plural, como el caso de nupcias, vacaciones, paraguas, gafas, exequias, viacrucis. Son sustantivos que siempre se van a pronunciar o se van a expresar en plural. Algunos sustantivos que carecen de su plural, como el caso de café, hielo, té, la paciencia, la fe, la gula, la física, la biología, la matemática, etc. También tenemos sustantivos que cumplen la función de masculinos y femeninos, como novios, padres, estudiantes, profesores, docentes, gente, muchedumbre, etc. También hay sustantivos que se usan tanto para el masculino como el femenino, o para el macho o la hembra. Como el caso de la lombriz macho, la lombriz hembra, el zancudo macho, el zancudo hembra. La mosca hembra y la mosca macho. La cigarra macho y la cigarra hembra. El delfín macho y el delfín hembra. La ballena macho y la ballena hembra. Los sustantivos según su forma. Los sustantivos según su forma se clasifican de dos maneras, en individuales y colectivos. Los individuales designan un solo ser, un solo objeto en concreto. En este caso, tenemos silla, casa, perro, son sustantivos que son percibidos por los sentidos, como un vaso, un lápiz, un niño, un carro, una flor, una casa. Sustantivos colectivos son aquellos que se expresan en singular, pero que denotan conjunto, como el caso de rebaño, enjambre, pelotón, ejército, manada, equipo, alameda, abecedario, arboleda y avispero. Son aquellos sustantivos que son un grupo, pero que se expresan en singular, pero que son un conjunto. Los sustantivos según su significado. Los sustantivos según su significado pueden ser abstractos. Son abstractos porque no son percibidos directamente por los sentidos, no tienen un peso, no tienen una masa. Concretos porque son percibidos por los sentidos, ellos sí son percibidos por los sentidos, tienen peso, tienen masa, son tangibles. Los propios son aquellos que pertenecen a una misma especie, se escriben con mayúscula. Hay algunos comunes, como el caso de los gentilicios,
Los no contables o de aquellos que no se pueden medir, no se pueden contar. Se pueden medir, perdón, pero no se pueden contar. Los contables son aquellos que sí se pueden medir. Dentro de los ejemplos de sustantivo abstracto tenemos el amor, la pureza, la humildad, la belleza, la fealdad. En concreto tenemos, tienen peso, son tangibles, se pueden ver, son percibidos por los sentidos. Tiene cuaderno, borrador, asiento, televisor. En sustantivos propios, aquellos que pertenecen a la misma especie se distinguen simple y llanamente por que tienen un nombre, como Juan, María, Bogotá, Colombia, Mercedes. Los comunes son aquellos que sencillamente no pertenecen a la misma especie, pero tienen características muy propias entre sí. Por ejemplo, niño, puerta, mesa, avión, pelota. Tenemos los sustantivos contables, que son aquellos que se pueden contar, se pueden medir, como el caso de, como el caso de las personas, los carros, los árboles, los anillos, los barcos. Más que medir, son sustantivos que sencillamente son tangibles, se pueden contar sin ningún problema. Los no contables son aquellos que no son percibidos por los sentidos tampoco, no se pueden, o sí pueden ser percibidos por los sentidos, pero no se pueden, se pueden medir, pero no se pueden contar, como el caso del dinero, los números, el arroz, la harina y las estrellas.